Aleluya, gloria al Señor. Bendecido, alabado, glorificado sea el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. A Él sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí un siervo inútil, Luis Vázquez. Alabado sea el nombre de Jesús. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Gloria al Señor. Y hoy quiero que compartamos un tema y escudriñemos la palabra acerca de un movimiento que es apóstata, un movimiento que no es bíblico en la actualidad y que está contaminando al pueblo de Dios, y es acerca de los apóstoles y profetas. Gloria al Señor. Yo quiero de entrada decirte que hoy día no existen ni apóstoles ni profetas. Esos fueron ministerios que fueron fundados por el propio Señor y Salvador Jesucristo, pero que una vez cumplieron su cometido, ya el canon está cerrado. Alabado sea el nombre de Jesús. Si bien Efesios 4:11 habla de 5 ministerios, pero el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21, anterior, aleluya, el mismo libro de Efesios, escrito por el propio Pablo apóstol, que dicho y sea de paso, cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio, tuvo que defender su ministerio a capa y a espada porque no creían que él era apóstol. Entonces, hoy en día vemos cientos y miles autonombrándose apóstoles y difieren mucho de lo que fueron los verdaderos apóstoles del Cordero. Aleluya. En esta hora yo te invito a que busques lápiz y papel y tu Biblia y vamos juntos a desenmascarar este falso movimiento profético y apostólico que tuvo su origen en la década del 80 y 90. Tuvo su auge y fue una malicia introducida por el Vaticano para así lograr el ecumenismo que se acerca para la Iglesia de Cristo. Muchos van a dar a entender quiénes realmente son pronto, porque va a haber una unión de toda religión. El anticristo, el Señor reprenda al diablo, para surgir tiene que tener 3 poderes: político, económico y religioso. Y el Vaticano le está preparando esa entrada, el camino al anticristo. Estamos viviendo los tiempos apóstatas, los tiempos que hay una apostasía creciente. Y esa malicia de apóstoles y profetas se quiere introducir y se ha introducido en el pueblo de Dios. Y juntos yo te invito a que desenmascaremos esa mentira del diablo, porque toda la verdad está en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que escudriñarla. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo te invito a que abra tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21, y ahí empezaremos a este estudio humildemente, porque mi interés es defender la sana doctrina. Alabado sea el nombre de Jesús. Que la verdad de la Biblia siempre alumbra nuestras vidas y que podemos protegernos con la misma palabra en contra de tanta mentira y apostasía que se ha introducido al pueblo de Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. Yo quiero que usted escudriñe junto conmigo. Vamos a estar leyendo cuáles eran los requisitos de los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Y grábese el número 12. Vamos a ver desde un principio a fin por qué el número 12 marca cuántos apóstoles verdaderamente hay, que solamente son 12. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque se ha confundido la traducción del griego apóstolos, que significa enviado. En la Biblia no vemos que habla de misionero, pero en la traducción del griego al español y a los otros idiomas, la palabra apóstolos se usa
para referirse a un misionero, a un enviado. Y esa es la confusión que hay. Pero apóstoles del Cordero solamente hay 12, no hay uno más. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso no lo dice este siervo inútil, lo dice la palabra de Dios. Y por eso te invito a que juntos la escudriñemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, dice, el 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos honra y gloria en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, porque ellas son vida y son espíritu. Señor, en esta hora yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control. Que tu Espíritu Santo toque los corazones, quite toda venda espiritual, para que podamos entender tu palabra, para que podamos, Señor, escudriñar la verdad de tu palabra y podamos desenmascarar todas las artimañas del enemigo de las almas, que el Señor los reprenda en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y yo te pido en esta hora que cada persona que escuche estas palabras, tú le des el discernimiento de espíritu, porque es tu Santo Espíritu el que convence y contrita los corazones, para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Hermano, aquí dice la palabra, edificado sobre el fundamento. Si bien vemos en la Biblia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo solamente eligió 12 apóstoles. Uno lo traicionó, que fue Judas. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso lo podemos encontrar, gloria al Señor, en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. El libro de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Gloria a Dios, mi alma te alaba. Dice, elección de los 12 apóstoles. Grábese bien el número 12, porque ese número nos va a seguir hasta el Apocalipsis, que nada más son 12, no son 13, ni 15, ni 20, ni 1000. Dice, entonces, esto es el libro de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga, qué autoridad le da el Señor. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Solamente 12. Y la Biblia lo dice en Efesios 2:20, que tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra fundamento significa la base. Oiga bien, y aquí explica en el versículo 21, mi alma te alaba. Gloria al Señor. En quien todo el edificio bien coordinado, o sea, es un edificio que va creciendo. La fe apostólica es la fe original, porque los apóstoles fueron los testigos fieles del Señor y vieron su ministerio desde el principio hasta el fin. Por eso dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio no puede tener dos fundamentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, cuando una persona le dice que es apóstol hoy día, es un mentiroso.
Una persona que está buscando vanagloria y posición. Alabado sea el nombre de Jesús. Y difiere mucho de los verdaderos apóstoles del Señor. Seguimos. Gloria al Señor. Sabemos bien que a falta de uno, que fue Judas, que fue el quien entregó al maestro, Judas se ahorca. ¿Y qué sucede? Yo le quiero hacer una pregunta a usted, hermano, por lógica. ¿Por qué de tantos testigos fieles que habían, que presenciaron la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué la palabra en Hechos, capítulo 1, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 21 al 26? Esto yo quiero que usted lo analice, hermano, simplemente a la luz de la Biblia. Dice, del 21 al 26 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aleluya. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Habían 11 en ese momento, en Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 26. ¿Por qué elegir uno nada más? ¿Por qué no pudieron elegir 10 o 15 o 20? Que fueron muchos los testigos. Porque esos eran los requisitos, hermano. Vamos a leer los requisitos de qué había que hacer. ¿Cuáles eran los requisitos para que una persona fuese nombrada apóstol? Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que después de la mitad del primer siglo, hasta hace 100 años para acá, nadie se había atrevido a autonombrarse apóstol. Porque es una blasfemia, hermano, es una herejía. Usted decir que usted es apóstol. Porque los requisitos, mírenlo aquí donde lo está diciendo Pedro. Vuelvo a leérselo. Hechos 1, versículo del 21 al 26, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte. Yo quiero que hagamos énfasis en esta palabra. Dice, el versículo 26, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Matías, que no se vuelve a mencionar más en la Biblia, solamente ahí, fue escogido por los propios apóstoles, por los 11, a suerte. Aleluya, mi alma te alaba. Hay que hacer énfasis en eso. La Biblia no vuelve a mencionar a Matías. Ellos, por esa vacante de uno, escogieron a Matías. Gloria al Señor. Si la Biblia menciona diferentes apóstoles, tenemos que entender que la traducción de apóstolos en griego significa enviado o misionero. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Si alguien le dice a usted hoy que es apóstol, entonces esa persona está diciendo que Pablo es un mentiroso. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios. Santo, aleluya, mi alma te alaba. 15, 1 Corintios 15, del 3 al 9. Esto es Biblia, hermano, esto no es cuento. Aleluya. 1 Corintios 15, gloria al Señor, del 3 al 9 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Hermano, yo quiero decirte que Pablo apóstol, su apostolado tuvo que defenderlo muchas veces. No creían que él era apóstol. Pero esas 13 cartas de las 27 que conforman el Nuevo Testamento, más las señales y prodigios que acompañaron a Pablo, que hasta la ropa de Pablo se sanaban los enfermos, dan fe testimonio de que Pablo fue llamado por el propio Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, el propio Señor y Salvador Jesucristo fue que descendió después de haber estado sentado en su trono de gloria, glorificado en los cielos, bajó a ungir a Pablo como apóstol de los gentiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí Pablo está diciendo que él es el último de los apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. En la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol por el propio Jesús de Nazaret. Las revelaciones que Pablo escribió en esta Biblia, en la Biblia que usted tiene, fueron inspiradas directamente por el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que además 2 apóstoles en vida fueron al tercer cielo, fueron subidos al tercer cielo, que fue Juan en la revelación del Apocalipsis y Pablo apóstol, el último de los apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor solamente eligió 12 apóstoles y le dio autoridad. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Marcos 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hermano, el número 12 nos va a seguir en todos lados. Primero, nuestro Señor y Salvador eligió 12. Cuando el Señor es ascendido al cielo, los 11 que quedan eligen uno para completar el número 12. Aleluya. Y si usted busca su Biblia en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde ya se cierra la palabra de Dios, que ya no se le puede añadir más nada. 21:14. Porque es que tenemos que esclarecer esto, hermano. Hoy en día la herejía se quiere meter en los lugares. Hermano, tenemos que defender la sana doctrina. Hoy en día ni hay apóstoles ni hay profetas tampoco. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en Apocalipsis 21:14. Y yo le pregunto a usted, amigo y amado hermano, ¿a quién debemos de creerle? Porque si la Biblia me dice a mí, en Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya. Entonces, si la Biblia me dice a mí, en el último libro, que allá arriba en el cielo hay 12 cimientos, no hay 13, ni 15, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 100,000. 12, con los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, los miles que están aquí abajo, ¿de quién son? Si además hay 12 que son del Cordero, entonces a los que están aquí, ¿de quién son? De la mentira, de la apostasía. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día no hay apóstoles. Ese ministerio se cerró igual que el de los profetas. Porque es que la Biblia está completa, hermano. La palabra profética más segura es la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros miramos, dice la palabra que todos los profetas fueron hasta Juan. Eso está en Mateo 11:13. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Muchas personas hablan en el Nuevo Testamento. Hermano, lo que menciona el Nuevo Testamento como profeta, tenían que profetizar porque todavía el Nuevo Testamento no estaba completo. El Nuevo Testamento, la Biblia se completó alrededor de 1500 años. Pero el Nuevo Testamento fue completado ya con la última revelación que se le dio a Juan en el Apocalipsis.
Ya la Biblia nos describe qué va a pasar y qué está aconteciendo hoy mismo, hoy día. La Biblia es un periódico de hoy, porque estamos viendo, hoy estamos, bendito sea el nombre de Jesús, hoy estamos a 14 de abril de 2018. Vemos que ayer, antier, el presidente de Estados Unidos mandó atacar a Siria. La Biblia dice que Siria va a ser borrada. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una profecía ya, que está dada para estos tiempos. O sea, ya la Biblia está completa. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted ni yo le podemos añadir más nada. Vamos a hacer una lectura acerca del fundamento y los apóstoles. ¿Qué dice la palabra? Esto es un estudio de la Biblia Vida Plena, basado en la Reina Valera 1960, y dice el fundamento, para que usted entienda que hoy en día no hay profetas ni hay apóstoles. Esos dos ministerios se cerraron. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la confusión viene porque te leen Efesios 4:11. Sí, el Señor constituyó 5 ministerios, pero ya de esos 5 hay 2 que cumplieron ya el fundamento de la fe apostólica. O sea, lo que nosotros tenemos que defender es lo que los apóstoles escribieron, lo que se escribió en la Biblia. La autoridad está en la Biblia. Las nuevas revelaciones son satánicas. Ellos no existen nuevas revelaciones, hermano. Vamos a leer, miren lo que dice. En base a Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles dice: la iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada de Cristo a los primeros apóstoles, siendo el último Pablo. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y representantes autorizados del Señor crucificado y resucitado. Eran las piedras del fundamento de la iglesia, y su mensaje se preserva a los escritos del Nuevo Testamento como el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. Todas las iglesias y los creyentes dependen de las palabras, del mensaje y de la fe de los primeros apóstoles, tal como se registra en Hechos y en los escritos apostólicos inspirados. Su autoridad se conserva en el Nuevo Testamento, y a generaciones posteriores de la iglesia les toca obedecer la revelación apostólica y atestiguar su verdad. El evangelio dado a los apóstoles del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo es la fuente perdurable de vida, verdad y dirección para la iglesia. Todos los creyentes y las iglesias son verdaderas solo con tal que hagan lo siguiente. A. Deben estar de acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y la revelación respecto al evangelio como se halla en el Nuevo Testamento, y esforzarse sinceramente por seguirlas. Aleluya. Rechazar las enseñanzas de los apóstoles es rechazar al Señor mismo. Deben continuar la misión apostólica anunciando de nuevo el mensaje apostólico al mundo y a la iglesia mediante la fiel proclamación y la enseñanza en el poder del Espíritu. No solo deben creer el mensaje apostólico, sino también defenderlo y protegerlo de toda tergiversación o alteración. La revelación original de los apóstoles que se halla en el Nuevo Testamento nunca se puede reemplazar ni anular con revelaciones, testimonios o profecías posteriores. Amén. Hermano, las nuevas revelaciones y la nueva profecía, eso es una malicia del diablo. No existen nuevas revelaciones. Todo está aquí en la Biblia, hermano. Si usted me dice a mí que usted es profeta, usted me está diciendo que usted va a escribir la segunda parte de la Biblia. Entonces usted es un mentiroso, usted es un blasfemo y un hereje. Porque ya todo está hecho, todo está cumplido, todo está escrito y todo se está cumpliendo. Ya lo que falta es un poquito. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. 7 requisitos que había para ser apóstol. 7. Vemos que Jesús eligió 12 apóstoles, habiendo más discípulos, porque hubo una ocasión donde la Biblia me dice a mí que el Señor mandó 70 y le dio poder y autoridad, mandó 70 misioneros, 70 misioneros lo envió, no lo llamó apóstoles.
sino los discípulos, 70 discípulos enviados con poder y autoridad. Pero la Biblia me dice a mí que apóstoles nada más fueron 12 que el Señor escogió. La Biblia, lo que hemos acabado de leer en Hechos, capítulo 1, dice que cuando faltó Judas, eligieron a uno. O sea, otra vez vuelve el 12. Y al final de la Biblia, Apocalipsis 21:14, también me dice que allá arriba hay 12. ¿Dónde están los otros muros? Alabados de los tantos llamados apóstoles hoy en día, que son falsos, son mentirosos, aleluya, gloria al Señor. La Biblia no se equivoca, hermano, no podemos contradecir la Biblia. Eso es una herejía. Y tantos títulos. Díganme usted cuál de estos hombres de Dios tuvieron 2 y 3 títulos. Eso se llama herejía y apostasía. Porque si Pablo, que fue el último de los apóstoles, él mismo se llama siervo, siendo apóstol, teniendo el privilegio de haber sido ungido por el propio Señor y Salvador Jesucristo. Señales, prodigios, milagros. Hubo una ocasión que en un discurso, en una prédica tan larga, un niño cayó de un tercer piso y murió. Y Pablo fue y oró y lo revivió. ¿Qué hacen los apóstoles de hoy en día? Que no sea pedir dinero, porque son ladrones. Aparte de mentirosos, son parásitos vividores, envanecidos, vanagloriosos, buscando su propio progreso y bienestar. Diferente a estos apóstoles que dieron su vida por el evangelio, por amor a las almas. Por eso están en gloria en el cielo, aleluya. Hoy en día no existen ni profetas ni apóstoles, lo dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, analícelo, gloria al Señor. Los 7 requisitos para ser apóstol, y le voy a acompañar con citas bíblicas, anótelas. Dice, ser testigo de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 22. Segundo, ser nombrado directamente por Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 14, el cual solamente Pablo cumple con ese requisito porque fue nombrado cuando era Saulo por el propio Señor y Salvador Jesucristo. Los que se hacen llamar apóstoles de hoy en día, ¿quién lo nombró? El concilio. Satanás, que el Señor los reprenda, el padre de toda mentira. ¿Dónde están? ¿Quién nombró los apóstoles? Los que se hacen llamar apóstoles hoy en día aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos, número 3. Poder confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y Hechos capítulo 2, versículo 43. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. A los apóstoles lo acompañaban señales. Santo, gloria, con señales milagrosas. Aleluya. ¿Cuáles son las señales que dan los apóstoles de hoy en día? Lo que se hacen llamar apóstoles. Que usted tiene que agarrarse su cartera, hermano. Mire, si a usted le dicen que hay un apóstol, mire, la cartera suya, métase en el bolsillo de adelante, agárrese. Agárresela bien. Y si usted lo saluda con la mano, a veces tiene que contarse hasta los dedos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha vanagloria, mucha pamplina. Alabado sea el nombre de Jesús. No se está predicando el verdadero mensaje apostólico de los 12 apóstoles originales que dieron su vida por Cristo. Excepto Juan, que murió de viejo, pero nosotros todos fueron matados por causa de la verdad del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. No confunda un misionero con un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. El Señor revela, sí, el Señor habla, hermano. ¿Quién puede decir que no? El Señor habla con voz audible, el Señor habla a través de su palabra, el Señor habla a través de los sueños. El Señor puede coger cualquier siervo y revelarle cualquier cosa. Por eso no quiere decir que usted sea profeta. Hermano, tenemos que tener en cuenta, estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Mucha vanagloria, mucha apostasía. Mucha carne, mucha chuleta. El Señor reprenda al diablo. Gloria al Señor. Seguimos. Número 4. Los requisitos para ser apóstol. La autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directamente en el Nuevo Testamento. La autoridad de hablar y escribir palabras de Dios directas. Pero que estas fueron las que se revelaron en el Nuevo Testamento. Tenemos 1 Tesalonicenses 2:13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21, y Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Eso es otro de los requisitos. El número 5.
fueron dados para la etapa funcional de la iglesia. Los apóstoles fueron los que siguieron el mensaje y la doctrina y las buenas nuevas del evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús por lo que vieron, por lo que vivieron y por lo que el Señor les reveló. Porque todavía cuando nuestro Señor al principio del primer siglo, que nuestro Señor fue elevado a los cielos, todavía no se había completado el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia habla de profetas, porque habían cosas que fueron reveladas después. ¿Quién le dio la ordenanza a la nueva iglesia naciente? ¿A quién se le dio la ordenanza? Fue a Pablo, que fue el último de los apóstoles. Fue que el Señor le dio la ordenanza. 1 Timoteo 3 dice cuáles son los obispos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y habla de ciertas cosas que fueron ordenadas a la iglesia a través de su siervo Pablo, que fue el último de los apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Requisito para ser apóstol, el número 6. Si el canon está cerrado, la designación de apóstoles también. Ya el canon está cerrado, hermano. Ya no hay más apóstoles. Ya se cerró eso. Gloria al Señor. Nadie puede añadir palabras como si fueran de Dios a la Biblia. Hoy no hay personas con tal autoridad. Hermano, usted no puede añadirle nada a la Biblia. Usted se puede llamar lo que usted quiera. Y eso es mentira del diablo. Hermano, hoy en día no hay ni apóstoles ni profetas. No lo hay. Porque la Biblia está completa. Usted no puede profetizarle más nada a la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Nadie tiene esa autoridad. Y la Biblia advierte claramente que no se le puede añadir ni quitar. Y por último dice, los que vinieron después no se consideraron apóstoles ellos mismos. Un ejemplo, Clemente, Ignacio, entre otros. Hermano, de la mitad del primer siglo, entiéndase, después que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue elevado al cielo, nadie se atrevió a autonombrarse apóstol. Pasaron 2000 años cuando hace un tiempo, 100 años para acá o menos, fue que empezó esta apostolitis aguda. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Eso es mentira, hermano. Hoy en día no existen ni profetas ni apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios estableció en su palabra y las advertencias que nos dio el Señor en 1 Timoteo, porque todo está aquí. 1 Timoteo 4 dice, predicción de la apostasía, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios nos creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al Señor. Mateo 24. Aleluya. Deben de existir estos falsos mentirosos que se hacen llamar apóstoles y profetas. Tienen que existir porque la Biblia lo dice. Mateo 24.